¿Sabes qué pasa cuando Antonio Pintus hace unas pruebas médicas a todos los jugadores del Madrid y encuentra algo en los resultados que nadie quería ver? Pues que esta mañana Arbeloa ha tenido que llamar urgentemente a Florentino para darle la peor noticia posible sobre uno de los futbolistas. Si alguna vez te han hecho unas pruebas médicas y los resultados no eran lo que esperabas, ya sabes lo que sintió este jugador del Madrid ayer cuando Pintus le entregó su informe. Dale like si quieres descubrir de quién hablamos, suscríbete porque esta historia que nadie más te va a contar es brutal y comparte para que todos sepan por qué realmente se dieron esos 2 días libres tan polémicos. Lo que voy a contarte en este vídeo es la parte del informe de Pintus que el Real Madrid ha decidido ocultar al público. Tenemos acceso exclusivo a datos confidenciales que no han salido a la luz y que explican por qué realmente se dieron esos 2 días libres tan criticados y sobre todo qué han descubierto en las pruebas realizadas ayer a toda la plantilla. Hay un nombre en ese informe cuyo diagnóstico ha sido tan demoledor que Arbeloa y el Florentino se han reunido de urgencia para decidir si ese jugador debe dejar el club o incluso retirarse del fútbol profesional. Pero antes de revelarte quién es, voy a contarte todo desde el principio porque lo que ha pasado estas últimas 48 horas cambia por completo el futuro del Madrid. Vamos a empezar explicando la verdad sobre esos 2 días libres que todo el mundo criticó sin saber realmente qué había detrás. Resulta que no fue una decisión improvisada de Arbeloa ni un capricho para mimar a los jugadores como muchos pensaron. Fue una petición directa y urgente de Antonio Pintus al entrenador para poder realizar unas pruebas médicas exhaustivas a toda la plantilla que llevaba semanas queriendo hacer. Pintus es el preparador físico más respetado del fútbol europeo, un profesional que lleva décadas trabajando al máximo nivel y que cuando pide algo es porque realmente lo necesita. Las pruebas que tenía planeadas requerían una condición muy específica. Los jugadores debían llegar completamente descansados sin haber realizado ningún esfuerzo físico significativo en las 48 horas previas. Cualquier fatiga residual, cualquier microlesión no recuperada, cualquier resto de ácido láctico en los músculos podía alterar los resultados y dar lecturas incorrectas que invalidarían todo el trabajo. Por eso Pintus fue muy claro con Arbeloa. Necesitaba 2 días completos de descanso absoluto antes de las pruebas o no tenía sentido hacerlas. Arbeloa se encontró en una posición complicadísima porque entendía perfectamente la necesidad médica de dar esos días libres, pero sabía que públicamente iba a quedar fatal después de haber dicho en rueda de prensa que necesitaba más tiempo de entrenamiento. Tuvo que elegir entre quedar bien con la afición y los medios o hacer lo correcto desde el punto de vista profesional siguiendo las indicaciones de su cuerpo técnico. Y eligió lo segundo aunque le costara críticas feroces de todo el mundo. Las pruebas se realizaron ayer, miércoles, durante toda la mañana en las instalaciones médicas de Valdebebas. Fueron varias horas de test exhaustivos donde cada jugador pasó por múltiples evaluaciones. Análisis de composición corporal completos con máquinas de última generación que miden hasta el último gramo de músculo en grasa, mediciones de capacidad aeróbica y anaeróbica en cintas de correr con máscaras que monitorizan el consumo de oxígeno, estudios de masa muscular específicos de cada grupo muscular importante, evaluaciones de recuperación muscular que determinan cuánto tarda el cuerpo en volver a su estado óptimo después de un esfuerzo. Todo el equipo médico del Madrid estuvo trabajando sin parar durante horas para procesar a todos los jugadores de la primera plantilla. Pintus supervisó personalmente cada una de las pruebas, asegurándose de que se hicieran con el máximo rigor científico posible. Los datos que se recogieron ayer son los más completos y fiables que el club ha tenido nunca sobre el estado físico real de su plantilla. Información valiosísima para planificar entrenamientos, rotaciones, prevención de lesiones, todo lo relacionado con el rendimiento físico de los futbolistas. Los resultados llegaron esta mañana al despacho de Arbeloa en un informe detallado de decenas de páginas elaborado por Pintus y su equipo médico. Un documento técnico lleno de gráficos, tablas comparativas, análisis individualizados de cada jugador. Arbeloa empezó a leerlo temprano queriendo saber exactamente cómo está cada uno de sus futbolistas desde el punto de vista físico. Necesitaba esa información para poder tomar mejores decisiones tácticas y de gestión de plantilla. Los primeros datos que leyó fueron sorprendentemente positivos en varios casos. Descubrió cosas que no esperaba y que le ayudaron a entender mejor ciertos comportamientos que había visto en el campo. El nombre que más le sorprendió para bien fue el de Vinicius Jr., cuyo informe físico es sencillamente espectacular según los parámetros medidos por Pintus. El brasileño está en el mejor momento físico de toda su carrera profesional. Sus niveles de masa muscular son óptimos, su capacidad aeróbica está en máximos históricos, su velocidad
velocidad de recuperación entre esfuerzos es extraordinaria. Los números de Vinicius superan incluso las mediciones que se le hicieron en temporadas anteriores cuando todo el mundo pensaba que estaba en su plenitud física. Resulta que ahora está todavía mejor pese a toda la presión y el desgaste mental de las últimas semanas. Su porcentaje de grasa corporal es el ideal para un extremo de alto rendimiento. Ha ganado masa muscular en las zonas correctas sin perder ni un ápice de velocidad ni agilidad. Su capacidad pulmonar le permite mantener sprints de alta intensidad durante los 90 minutos sin problemas. Esto explica perfectamente por qué Vinicius ha podido seguir rindiendo a tan buen nivel pese a las pitadas del Bernabéu, pese a toda la presión mediática, pese a todos los problemas extradeportivos que ha tenido que gestionar. Su cuerpo está en un estado físico tan bueno que puede soportar cualquier carga de trabajo que se le exija. Pintus ha conseguido ponerlo en la forma de su vida justo cuando más lo necesitaba el equipo. Otro dato muy interesante del informe es el de Mbappé, que ha perdido masa muscular de forma significativa en los últimos meses, pero resulta que eso no es malo, sino exactamente lo que Pintus buscaba conseguir con él. El francés llegó al Madrid con un físico muy desarrollado producto de su tiempo en el PSG, donde el trabajo de gimnasio era mucho más intenso. Tenía mucha masa muscular en la parte superior, de lo que para un delantero no solo no sirve de nada, sino que puede ser contraproducente. Pintus identificó desde el principio que Mbappé estaba demasiado musculado para la posición que tiene que ocupar en el sistema del Madrid. Necesitaba ser más ligero en la parte superior y más explosivo en las piernas. Aquí está lo que nadie te ha contado sobre el rendimiento de Mbappé, porque todo el mundo pensaba que sus problemas eran tácticos o de adaptación al equipo, pero resulta que había un componente físico importante que estaba limitando su juego. El trabajo específico que Pintus ha hecho con Mbappé en los últimos meses ha conseguido que pierda casi 3 kilos de masa muscular en hombros, brazos y pecho, zonas que para un delantero no solo no sirven de nada, sino que solo añaden peso muerto que hay que mover por el campo. A cambio, ha ganado capacidad explosiva en las piernas, ha mejorado su aceleración en los primeros metros, ha aumentado su velocidad punta. Los resultados de las pruebas demuestran que físicamente Mbappé ahora está mucho mejor preparado para rendir como delantero centro de lo que estaba cuando llegó al club. Esto explica la mejora notable en su juego de las últimas semanas. ¿Por qué se le ve más rápida en las arrancadas? ¿Por qué llega mejor a los balones divididos en el área? ¿Por qué ha recuperado esa explosividad que parecía haber perdido? No era un problema mental ni táctico, era simplemente que su cuerpo no estaba optimizado para la posición que tiene que jugar, y Pintus ha corregido eso con un trabajo minucioso de varios meses. Arbeloa iba leyendo el informe cada vez más contento, porque los datos de los jugadores importantes eran en general muy buenos. Todo apuntaba a que la plantilla estaba físicamente bien preparada para afrontar la segunda mitad de la temporada con garantías. Pero entonces llegó a una página específica del documento donde el tono cambiaba radicalmente. Arbeloa llegó a una página del informe donde el análisis era completamente diferente al resto, donde Pintus había escrito anotaciones especiales marcadas en rojo indicando preocupación seria, donde los gráficos mostraban tendencias negativas alarmantes. El nombre que encabezaba esa sección era el de Dani Carvajal, el lateral derecho que lleva toda la vida en el club, el capitán que se rompió de forma tremenda hace meses y que consiguió volver pero luego sufrió una recaída que volvió a dejarlo fuera durante semanas. Los datos médicos de Carvajal son devastadores según el análisis de Pintus. Muestran un deterioro físico muy pronunciado que va mucho más allá de lo que sería normal después de una lesión grave. Su masa muscular en la pierna afectada ha disminuido de forma preocupante pese a todos los trabajos de recuperación. Su capacidad de aceleración está muy por debajo de los niveles que tenía antes de lesionarse. Su resistencia en esfuerzos repetidos de alta intensidad es significativamente inferior a la de cualquier lateral de primer nivel. Pero lo peor de todo no son los números actuales, sino la proyección que Pintus ha hecho basándose en esos datos y en su experiencia de décadas trabajando con deportistas de élite. El preparador físico ha escrito en el informe de forma muy clara y directa que, en su opinión profesional, Carvajal nunca va a recuperar el nivel físico que tenía antes de la lesión grave que sufrió, que su cuerpo ha quedado demasiado tocado por la gravedad del problema y por la recaída posterior que impidió una recuperación limpia. La rodilla de Carvajal ha sufrido un daño estructural que ningún tratamiento puede revertir completamente. Los ligamentos nunca van a tener la misma resistencia que tenían antes. El cartílago ha perdido propiedades que no se pueden regenerar. La musculatura circundante ha quedado debilitada de forma permanente. Pintus explica en el informe que esto no significa que Carvajal no pueda seguir jugando al fútbol, pero sí significa que nunca más va a poder competir al nivel de exigencia que requiere ser lateral titular del Real Madrid.
Las estadísticas son brutalmente claras en este sentido. Carvajal ha perdido un 15% de velocidad en sprint comparado con sus mediciones de hace 2 años. Su capacidad de salto vertical ha disminuido un 20%. Su resistencia a esfuerzos máximos repetidos está un 30% por debajo de lo que era normal en él. Esos porcentajes pueden parecer números abstractos, pero en el fútbol de élite son diferencias abismales que marcan la frontera entre poder competir o quedar completamente superado. Un lateral derecho en el Real Madrid tiene que subir y bajar la banda durante 90 minutos a velocidad máxima. Tiene que poder hacer sprints explosivos cada 2x3 para llegar a un centro o para cubrir un desmarque rival. Tiene que tener la resistencia necesaria para mantener esa intensidad desde el primer minuto hasta el último. Carvajal, según los datos del informe, ya no puede hacer eso de forma sostenida. Puede tener buenos momentos puntuales, pero no puede mantener ese nivel de exigencia física durante un partido completo, y mucho menos partido tras partido. Pintus ha sido especialmente duro en su valoración final del caso porque conoce perfectamente a Carvajal, ha trabajado con él durante años y sabe exactamente de lo que era capaz antes de la lesión grave. Por eso le duele tanto tener que escribir negro sobre blanco que ese Carvajal ya no existe, que el jugador que vuelve al campo después de las lesiones es una versión muy disminuida del futbolista extraordinario que fue durante tantos años. La conclusión del preparador físico es clara y demoledora. Carvajal no tiene proyección física para seguir siendo jugador del Real Madrid al nivel que el club necesita. Arbeloa terminó de leer esa sección del informe con un nudo en el estómago, porque Carvajal es un símbolo del madridismo, un jugador formado en la cantera que llegó a ser uno de los mejores laterales del mundo, un capitán que ha ganado todo lo que hay que ganar con este escudo. Tener que aceptar que su cuerpo ya no da para más es dolorosísimo desde el punto de vista emocional, pero los datos médicos no mienten y Pintus nunca se equivoca en sus diagnósticos. El entrenador cogió el teléfono inmediatamente y llamó a Florentino para comunicarle la noticia. Sabía que esto no podía esperar ni un día más porque las decisiones que hay que tomar son urgentes y tienen implicaciones enormes para el futuro del equipo. Florentino escuchó en silencio mientras Arbeloa le leía las conclusiones del informe de Pintus sobre Carvajal. El presidente no interrumpió en ningún momento, dejando que el técnico explicara todos los detalles médicos que justificaban el diagnóstico tan negativo. Cuando Arbeloa terminó de hablar, hubo unos segundos de silencio donde Florentino procesaba la información. Luego, el presidente habló con voz seria, diciendo que tenían que reunirse en persona para decidir cómo gestionar esta situación tan delicada. Media hora después, ambos estaban en el despacho presidencial de Valdebebas analizando página por página el informe completo de Pintus sobre Carvajal, verificando cada dato, entendiendo cada gráfico, asegurándose de que no había ningún error en las conclusiones. La conversación entre presidente y entrenador fue larga y difícil, porque ninguno de los dos quería aceptar lo que los datos médicos estaban demostrando de forma irrefutable. Florentino tiene un cariño especial por Carvajal como jugador y como persona. Lo vio crecer en la cantera, celebró con él todas las Champions ganadas, sabe lo que significa para el club tener un capitán así. Pero también es un dirigente frío cuando hace falta serlo, que entiende que el sentimentalismo no puede estar por encima del bien del Real Madrid. Arbeloa, por su parte, compartía vestuario con Carvajal cuando ambos eran jugadores, conoce su mentalidad ganadora, sabe lo mucho que ha luchado por recuperarse de las lesiones, entiende el dolor que va a sentir si le dicen que su cuerpo ya no puede más. Pero como entrenador tiene la responsabilidad de tomar decisiones pensando en el rendimiento del equipo. No puede permitir que la nostalgia o la amistad nublen su juicio profesional. Lo que decidieron entre los dos en esa reunión es lo que va a marcar el futuro inmediato de Carvajal en el Madrid, porque llegaron a la conclusión de que no pueden seguir contando con él como lateral titular del equipo, que necesitan buscar en el mercado un sustituto de garantías lo antes posible, que tienen que empezar a preparar mentalmente al vestuario y a la afición para la salida de uno de los símbolos del madridismo actual. Pero antes de mover ficha en el mercado o de hacer ningún anuncio público, tienen que hablar con el propio Carvajal, tienen que enseñarle el informe de Pintus, tienen que explicarle con honestidad brutal que su cuerpo ya no está para competir al nivel que el Madrid necesita. Es una conversación tremendamente difícil, que nadie quiere tener, pero que es absolutamente necesaria. Carvajal merece saber la verdad médica sobre su estado físico antes de que el club tome decisiones sobre su futuro.
Florentino y Arbeloa decidieron en la reunión que van a citar a Carvajal en los próximos días para tener esa conversación cara a cara, mostrándole todos los datos del informe de Pintus. Le van a enseñar cada gráfico que demuestra el deterioro físico. Le van a explicar por qué el preparador físico más respetado del fútbol europeo ha llegado a esas conclusiones tan negativas sobre su proyección futura. La idea es intentar convencerlo de que lo mejor para él y para el club es que deje el Real Madrid de forma digna antes de que su nivel siga cayendo y termine manchando el recuerdo de todo lo conseguido. Prefieren que se vaya siendo todavía un símbolo respetado del madridismo antes de verlo convertirse en una sombra de lo que fue, arrastrándose por el campo sin poder competir. Es duro, pero es la realidad que marca el informe médico de Pintus. También van a plantearle la posibilidad de que se retire directamente del fútbol profesional si él siente que su cuerpo ya no puede dar más, que lo haga ahora, que todavía es un ídolo absoluto del madridismo, antes de arriesgarse a seguir jugando con un físico muy disminuido que podría provocarle lesiones todavía más graves e irreversibles. Carvajal tiene 34 años, ha ganado absolutamente todo en el fútbol, ha sido uno de los mejores laterales de su generación. Nadie le puede reprochar nada si decide colgar las botas ahora, reconociendo que su cuerpo le está pidiendo parar. Florentino está dispuesto a ofrecerle un cargo dentro del club si decide retirarse, quizás como embajador institucional o en algún puesto relacionado con la cantera donde su experiencia y su conocimiento del madridismo serían valiosísimos. Quiere que Carvajal entienda que dejar de jugar no significa romper su vínculo con el Real Madrid, que siempre habrá un sitio para él en la estructura del club de alguna forma u otra, porque se lo ha ganado con creces durante todos estos años. Arbeloa, por su parte, va a intentar hacerle ver desde la perspectiva de alguien que también fue futbolista profesional, que sabe cuándo ha llegado el momento de parar, que alargar una carrera cuando el cuerpo ya no responde solo trae sufrimiento y frustración. Le va a contar su propia experiencia de cuando tuvo que aceptar que su físico ya no daba para más. ¿Cómo fue ese proceso mental de aceptación? ¿Cómo finalmente entendió que retirarse en el momento adecuado era la decisión más inteligente? La conversación con Carvajal va a ser probablemente una de las más duras que Florentino y Arbeloa han tenido que mantener en sus carreras, porque están hablando con alguien que lo ha dado todo por el escudo, que ha sangrado por esta camiseta incontables veces, que merece todo el respeto del mundo. Pero los datos médicos no dejan lugar a dudas, y ellos tienen la responsabilidad de proteger al club, incluso cuando eso significa tomar decisiones dolorosas con jugadores históricos. El impacto que va a tener esta noticia en el vestuario cuando se haga oficial será tremendo, porque Carvajal es uno de los capitanes, uno de los líderes naturales del grupo, alguien a quien todos respetan por su profesionalidad y su compromiso. Verlo marcharse o retirarse va a ser un golpe emocional muy fuerte para muchos compañeros que han compartido con él años de éxitos y de batallas ganadas juntos. La afición también lo va a sentir muchísimo, porque Carvajal representa todo lo que un madridista quiere ver en un jugador del Madrid: canterano, ganador, comprometido, profesional hasta la médula. Ha sido testigo y protagonista de una época dorada del club, donde se ganaron Champions como si fueran ligas normales, donde el Madrid volvió a dominar Europa de forma aplastante. Su legado en la historia del club está asegurado, independientemente de cómo termine su carrera. Pero la realidad médica es la que es, y Pintus ha dejado muy claro en su informe que el cuerpo de Carvajal ya no puede competir al nivel que exige el Real Madrid. Los números no mienten, las proyecciones basadas en datos científicos no se equivocan, y cuando el mejor preparador físico del mundo te dice que un jugador no tiene recorrido físico, hay que hacerle caso aunque duela. Ignorar esa información sería una irresponsabilidad tremenda tanto hacia el jugador como hacia el club. El Real Madrid tendrá que moverse rápido en el mercado para buscar un lateral derecho de garantías que pueda asumir la titularidad de forma inmediata. No pueden permitirse el lujo de quedarse sin soluciones en esa posición tan importante del campo. Ya hay varios nombres sobre la mesa que la dirección deportiva está estudiando, jugadores jóvenes con proyección o futbolistas más experimentados que puedan aportar rendimiento inmediato. La operación salida de Carvajal se gestionará con el máximo respeto y cuidado posible, porque el club es consciente de lo que representa para el madridismo.
Si finalmente decide no retirarse y quiere seguir jugando en otro equipo con menos exigencia física, el Madrid facilitará su salida sin poner trabas económicas. Lo importante es que termine su vinculación de la mejor forma posible para todas las partes. Lo que está claro es que el informe de Pintus ha cambiado por completo los planes del Real Madrid para esta temporada y las siguientes. Ha puesto sobre la mesa una realidad médica que no se puede ignorar por mucho que duela emocionalmente. Carvajal era una pieza que el club contaba que iba a estar disponible durante al menos 2 o 3 años más, pero los datos demuestran que eso no va a ser posible y hay que reaccionar rápido para no quedarse descolgado. La conversación definitiva con Carvajal se producirá en los próximos días, cuando Florentino y Arbeloa consideren que tienen toda la información bien preparada y saben exactamente cómo plantearle la situación. Será un momento tremendamente emotivo, donde se mezclará el agradecimiento por todo lo dado con la dureza de tener que comunicar una noticia tan difícil de asimilar para cualquier deportista profesional. Mientras tanto, el resto de la plantilla sigue sin saber nada de todo esto. Continúan entrenando con normalidad, pensando que las pruebas médicas de ayer fueron rutinarias, sin mayor importancia. Solo Pintus, Florentino, Arbeloa y el equipo médico conocen la verdad sobre el informe de Carvajal y las consecuencias que va a tener para el futuro inmediato del club. Esta es la historia completa que nadie más te va a contar. El contenido del informe secreto de Pintus, que el Real Madrid no quiere que salga a la luz porque incluye información sensible sobre uno de sus capitanes. Los datos médicos son irrefutables, las conclusiones del mejor preparador físico del mundo son clarísimas, y las decisiones que Florentino y Arbeloa tienen que tomar son tremendamente duras, pero absolutamente necesarias para el bien del club. Carvajal se enfrenta al momento más difícil de su carrera profesional, donde tiene que decidir si acepta que su cuerpo ya no puede más, o si intenta alargar lo inevitable, arriesgándose a lesiones peores y a terminar su trayectoria de forma menos digna. Sea cual sea su decisión, el Real Madrid la respetará, pero la recomendación médica es clara. Su proyección física no le permite seguir compitiendo al nivel que exige vestir la camiseta blanca. No te pierdas el siguiente vídeo donde analizamos quién puede ser el sustituto de Carvajal que el Madrid está buscando en el mercado.